Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde Europa y buenos días a aquellas que lo hacen desde América Latina. Mi nombre es Silvia Fernández Martínez, soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Alcalá, España, y también soy miembro del Comité Ejecutivo Técnico de la Comunidad Cielo Laboral. Como saben, soy la coordinadora de este debate temático del Tercer Congreso Mundial de la Comunidad Cielo Laboral, que lleva por título Globalización y nuevas concepciones del trabajo. Como todos ustedes saben, la realización de este congreso estaba prevista en la Universidad de Nantes, en Francia, pero debido a la situación sanitaria que ha provocado la pandemia de la COVID-19, finalmente nos hemos visto obligados a celebrarlo de forma virtual. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente a todos los colegas del Comité Local de Organización de la Universidad de Nantes y en particular al profesor Rafael Encinas de Muñagorri y a Cindy Martin por todo el trabajo y esfuerzo que han realizado estos meses al tener que virtualizar el Congreso. Se acaba de incorporar el compañero que faltaba. Buenas tardes, Jean-Philippe. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Había ya empezado, no se preocupe, no se preocupe, estaba haciendo una breve introducción. Oui, excusez-moi, moi je vous entendais, mais j'avais un peu de difficulté à me connecter. Je pense que maintenant c'est OK. Ok, perfecto. Solo una cosa, por favor, cierre el micrófono cuando no vaya a intervenir para que no tengamos problemas de conexión. Puede cerrarlo en la parte inferior de la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada, simplemente estaba haciendo una pequeña introducción a este debate temático. Bueno, pues una vez que ya he agradecido al equipo local de organización, quiero también pedirles disculpas de antemano por cualquier problema técnico con el que nos podamos encontrar y que pueda dificultar el desarrollo de esta sesión. Esperemos que no sea el caso, pero en todo caso les pido tanto a ustedes, los ponentes, como al público que nos está siguiendo en directo que nos disculpen si tenemos algún problema. Muy bien, como pueden ver en la pantalla, voy a compartir un momento una imagen para presentarlos un poco a ustedes, a los ponentes. Un segundo. Tenemos la suerte, no sé si pueden ver mi pantalla ahora, sí, ¿verdad? Ven una imagen. Decía que tenemos la suerte finalmente de poder contar en esta sesión con los 8 ponentes que estaban previstos. Voy a presentarlos muy brevemente, pues para los abstracts de sus ponencias y también para sus currículums remito a la información que se encuentra en el programa, en la versión larga del programa que está colgada en la página web. Tenemos con nosotros a Jean-Philippe Dunant, que es profesor en la Universidad, no sé si lo voy a pronunciar bien, de Neuchâtel, en Suiza, disculpen por mi francés. Tenemos, por lo tanto, al profesor Jean-Philippe Dunant de Suiza. También contamos con la participación de Ana Isabel Sotelo Márquez, de la Universidad de la República, en Uruguay, con la profesora Enara Álvarez Cuesta, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, España, que acaba de coordinar ahora mismo una mesa redonda. Lo ha hecho estupendamente, seguramente también lo hará muy bien ahora en este debate temático. En cuarto lugar tenemos a Saskia Merowe, que es doctoranda en la Universidad de Nantes, a Joao Moreira, que también es doctorando en la Universidad de Santiago de Compostela, España, aunque él proviene de Portugal, al profesor Francisco Bernal García, que es profesor ayudante doctor en la Universidad de Sevilla, también en España, a Christophe Tran, de la Universidad de Rennes, en Francia, y por último a Joseph Godefroy, que también es de la Universidad de Nantes. Bueno, todos ustedes conocen ya los títulos de las ponencias que hoy van a presentar los oradores que nos acompañan. También algunos de ellos nos han enviado unos vídeos que ya están colgados en la página web del Congreso y en los que han expuesto los puntos principales de sus ponencias. Les remito a los vídeos y a la información que aparece en la versión larga del programa para obtener
más información. Ahora ya, para no robar más tiempo a las preciosas intervenciones de nuestros ponentes, voy a explicar muy brevemente cómo vamos a organizar este debate temático. Como coordinadora, iré planteando una serie de preguntas a los ponentes. Como saben, la idea es que no utilicemos el tiempo a disposición ahora en esta sesión en directo para reproducir el contenido completo de la ponencia, sino más bien para responder a las preguntas que les iré planteando. Una vez que todos ustedes, los ponentes, hayan hecho uso de la palabra, les daré la oportunidad de que ustedes mismos puedan plantear preguntas al resto de los ponentes. Y también daré entrada a las preguntas que nos lleguen a través del streaming, es decir, de las personas que nos están siguiendo en directo también pueden plantear preguntas a través del chat que tienen habilitado a estos efectos. Para los ponentes o para las otras personas que nos acompañan aquí en la sesión de Life Size, veo que hay alguna persona que no es ponente pero que está conectada. Si quieren intervenir, tienen que levantar la mano. Bien, voy a dejar entonces de compartir la imagen de presentación de los ponentes, ya todos nos conocemos, creo. Y sin más voy a empezar con los bloques de preguntas. He organizado unos bloques de preguntas porque si bien el título general del debate es globalización y nuevas concepciones del trabajo, es cierto que se puede buscar o identificar un hilo conductor entre algunas de las intervenciones en concreto y así voy a articular el debate. Ana, por favor, cierra el micrófono. Tienes el micrófono abierto, Ana. Ahora creo que ya se escucha mejor, pero se estaban escuchando interferencias, perdón. Bueno, como decía, voy a empezar entonces a plantear las preguntas. El primer bloque temático que he identificado es aquel de la automatización o cuarta revolución industrial. Y en primer lugar voy a plantear una pregunta a Jean-Philippe Dunant, a Enar Álvarez Cuesta y a Ana Sotelo. Así que por favor los ponentes que se preparen. La pregunta es: ¿qué papel juegan el derecho del trabajo y de la seguridad social, el diálogo social y la negociación colectiva en la era de la automatización o la cuarta revolución industrial? Voy a dar la palabra en primer lugar a Jean-Philippe Dunant. El profesor Jean-Philippe había enviado una ponencia para presentar un libro de su autoría y en el que han también colaborado otros profesores, así que puede utilizar el tiempo a su disposición para intentar responder a la pregunta que he planteado haciendo referencia también al libro. Tiene aproximadamente unos 8 o 10 minutos para responder, sin perjuicio de que después hagamos una segunda ronda de preguntas para completar sus intervenciones. Tiene la palabra Jean-Philippe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous parle depuis mon bureau qui est situé à l'Université de Neuchâtel. Vous savez peut-être que Neuchâtel est une ville qui se trouve en Suisse, dans la partie francophone de la Suisse. Nous sommes pas très loin de Lausanne, la capitale olympique, et de Berne, la capitale politique du pays. Et pour nos amis français, le canton de Neuchâtel partage une large frontière avec le département du Doubs. Le thème que Madame la Présidente a suggéré de traiter est évidemment très vaste et je me limiterai dans ma courte intervention à quelques éléments, vous verrez, essentiels. Je vais en fait la diviser en deux. Bien sûr, je me concentrerai sur l'ordre juridique suisse. Donc la première partie concernera l'état des questions, donc une manière peut-être un peu théorique, quelles sont les questions qui traversent les juristes sur les transformations des relations de travail. Et puis dans la deuxième partie, je vous donnerai quelques réponses de la pratique. Nous avons quelques évolutions très récentes, vous verrez notamment un arrêt qui a été rendu public il y a quelques jours et qui, je crois, est tout à fait pertinent et intéressant dans le cadre de notre débat. Alors, je commence par la première partie, donc l'état des questions. C'est de dire que nous avons
évidemment, comme partout dans le monde, beaucoup de craintes. Et une des craintes s'agissant du droit du travail, c'est de vérifier s'il n'y a pas un risque que le droit du travail soit, premièrement, soit mis à l'écart, soit en tous les cas affaibli. Pourquoi mise à l'écart? Parce que, évidemment, le risque, c'est qu'il y ait de moins en moins de travailleurs. Tout d'abord parce que les travailleurs sont remplacés par des robots, et les robots ne sont pas des travailleurs. Se posent ensuite les questions juridiques des liens entre les robots et les travailleurs, puisqu'on sait que déjà aujourd'hui, certains robots sont capables de recruter des travailleurs. Certains robots peuvent donner des ordres, voire pourquoi pas notifier des licenciements. Et donc, il y a tout en plan de recherche juridique très important s'agissant de la robotisation. Et puis, mise à l'écart du droit du travail aussi par le fait qu'il y a ou il pourrait y avoir de moins en moins de travailleurs, puisque de plus en plus de prestations de services sont opérées à l'écart ou supposément à l'écart des relations de travail. On connaît toute la problématique des travailleurs des plateformes, ces fameux auto-entrepreneurs ou différents types de prestataires de services indépendants. Et donc, il y a le risque que toutes ces personnes échappent au droit du travail. À ce risque de mise à l'écart du droit du travail s'ajoute un risque d'affaiblissement du droit du travail. Et je vous donnerai un seul exemple que vous connaissez bien. On peut prendre deux points de référence très importants du droit du travail, c'est-à-dire le temps de travail et le lieu de travail. L'on sait bien que ces nouvelles formes de relations de travail tendent à éclater en fait ces points de référence, c'est-à-dire qu'il n'y a le plus souvent plus un lieu, mais plusieurs lieux de travail. Et il y a la question aussi du temps de travail qui est de moins en moins claire. Un exemple concret, qui calcule le temps de travail? Qui vérifie le temps de travail? En principe, c'est la responsabilité de l'employeur. Le fait-il notamment lorsque le travailleur travaille chez lui, dans le train ou encore ailleurs? Il y a évidemment des problèmes liés à la protection des données et par exemple la question de la surveillance des travailleurs. Peut-on les surveiller par un GPS, l'installation d'un GPS sur le véhicule de l'entreprise? Nous avons une jurisprudence importante là-dessus. Peut-on l'espionner par le biais de programmes espions dans l'ordinateur? Et puis, il y a toutes sortes d'autres questions comme celle de la prise en charge des instruments de travail. On sait que c'est une obligation de l'employeur, mais lorsque le travailleur travaille chez lui, se fait-il rembourser le siège sur lequel il travaille? A-t-il droit à une indemnisation, par exemple, pour l'utilisation d'une chambre? Nous avons eu une jurisprudence récente là-dessus. Est-ce qu'il peut demander à l'employeur de participer à la location, par exemple, d'une chambre? Et donc, force est de constater que le droit du travail n'a pas été conçu pour répondre à toutes ces questions. Le débat est de savoir, est-ce qu'il faut de nouvelles règles? Est-ce qu'il faut réformer le droit du travail? Est-ce que le législateur doit réformer le droit du travail? Ou est-ce qu'il est possible d'adapter, d'interpréter le droit du travail par le biais de la jurisprudence, de telle manière à ce qu'il puisse, de manière plus concrète et adéquate, résoudre les questions qu'on vient de parler? Le débat se focalise notamment sur la question du lien de subordination. On sait que c'est la caractéristique principale du contrat de travail en Suisse, comme je pense dans la plupart des autres pays. Et on a assisté à une évolution dans la jurisprudence qui date déjà d'un certain nombre d'années. Nous partions d'une conception assez stricte du lien de subordination, c'est-à-dire ce lien fonctionnel, le droit de donner des instructions, le devoir de respecter ces instructions. La jurisprudence en Suisse a élargi la notion à un type de lien de subordination que l'on appelle organisationnel. L'idée est que certains travailleurs ne sont pas soumis au jour le jour aux instructions de leur employeur. On peut donner l'exemple d'un chirurgien qui travaille dans un hôpital. Il est clair que ce n'est pas le DRH de l'hôpital qui donnera des instructions précises
sur la manière d'opérer. Donc, le lien de subordination fonctionnelle est un peu allégé, mais il est remplacé par un lien de subordination organisationnelle, c'est-à-dire que le chirurgien est bien intégré dans l'organisation de l'hôpital. Et puis, plus récemment encore, on a ouvert la notion vers l'élément économique. Donc, on peut aussi être soumis à un lien de subordination par la nature économique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'on retire une grande partie de ses revenus, de ses moyens de subsistance dans l'employeur ou en tout cas d'une entité juridique. Et donc, puisque je suis dépendant en fait, parce que si cette personne ne me donne plus d'activité, eh bien, je n'ai plus de moyens de survie. Alors, pour tenter de répondre à certaines de ces questions, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame la Présidente, nous avions organisé à Neuchâtel avec mes collègues Pascal Mahon et Aurélien Witzig un colloque multidisciplinaire et international. Et c'est ce qui m'avait, en fait, je ne sais pas si on voit le livre, mais c'est en effet dans la rubrique éditio que j'avais proposé de parler de ce livre. Et en fait, le colloque était multidisciplinaire parce que donc le livre s'appelle La Révolution 4.0 au travail, parce que nous avions convié des historiens, des sociologues, des psychologues, des géographes, et évidemment des juristes pour essayer d'appréhender cette notion de travail 4.0, et puis international aussi parce que nous avions invité plusieurs collègues étrangers. Je peux notamment mentionner M. Pierre Mousseau, qui avait ouvert le colloque avec une conférence magistrale sur les révolutions industrielles dans une perspective historique, et puis également Mme Isabelle Dogaret, qui nous avait parlé, avec le talent qu'on lui connaît, de la révolution 4.0 et des droits collectifs du travail. Alors voilà pour la première partie donc, de mon bref exposé, et si vous le convenez, Madame la Présidente, je vais passer à la deuxième partie qui, comme je l'ai intitulé avant, concerne les réponses de la pratique, les évolutions récentes, et je vais donc vous donner 4 exemples de ce qui s'est passé en Suisse ces dernières années, voire ces dernières semaines. Premièrement, au Parlement, nous avons certains parlementaires du Parti libéral radical, qui est un des grands partis suisses de centre-droit et de la droite libérale. Eh bien, certains députés de ce parti ont déposé un postulat auprès de l'une des 2 chambres du Parlement, et ce postulat demande au gouvernement d'étudier la possibilité de créer un nouveau statut de travailleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une sorte de 3e voie, un statut hybride qui se situerait entre le statut de travailleur classique et le statut de personne indépendante. Les motionnaires ou les postulants ne s'en cachent pas. L'idée, c'est donc de créer en 3e type de relation qui serait beaucoup plus souple, qui tendrait à donner un minimum de protection sociale, mais qui échapperait en grande partie au droit du travail. Alors, il faut savoir que le gouvernement a accepté ce postulat. Cela signifie que des juristes de l'administration fédérale, donc du gouvernement suisse, sont en train de travailler sur cette question, et dans quelques temps, ils soumettront un rapport qui donnera lieu peut-être à un projet de loi sur la création de cette 3e voie. Deuxième exemple, ça concerne le droit collectif, pour vous dire que le 1er mai 2019, donc de l'année dernière, est entrée en vigueur une convention collective de travail qui concerne les coursiers à vélo. Les coursiers à vélo qui, comme on le sait, travaillent aussi sur la base de plateformes. Et donc, certains employeurs qui ont signé la convention, pas tous, ont accepté en fait de donner un statut de travailleur à ces personnes. Ce statut prévoit notamment un salaire minimum. Il prévoit une rémunération supplémentaire pour le travail de nuit ou le dimanche. Il prévoit aussi l'obligation pour l'employeur de planifier de manière anticipée les différents engagements, et même une protection en cas de maladie.
Alors, j'en viens maintenant à la toute dernière partie de mon exposé qui va me permettre de vous parler de deux jurisprudences récentes parce qu'elles datent toutes les deux de cette année 2020. Elles ont été prises par des juridictions supérieures, mais au niveau local. Et il est évident que les deux affaires vont être portées auprès du tribunal fédéral, c'est-à-dire de la Cour suprême. Donc l'affaire n'est pas tranchée de manière définitive, mais les deux arrêts sont extrêmement intéressants. Donc tout d'abord, un des arrêts concernait en fait un chauffeur Uber qui travaillait depuis plus d'une année au service donc de taxi Uber au service de l'entreprise Uber. Et puis, suite à quelques plaintes de certains clients, comme on le sait, son compte a été désactivé avec effet immédiat. Alors la question était de savoir, peut-il réclamer quelque chose ou pas? Et évidemment, il fallait savoir quel était son statut. Uber disait, un, ce n'est pas un travailleur, deux, dans le contrat conclu avec ce chauffeur, il y a une clause compromissoire qui donne le pouvoir de trancher tout litige à un tribunal arbitral qui se trouve à Amsterdam. Alors, la juridiction cantonale, au terme d'une réflexion très approfondie de plus de 67 pages, et donc c'est un arrêt vraiment tout à fait intéressant, a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de doute que la relation entre ce chauffeur et l'entreprise Uber était une relation de travail, qui relève donc du contrat de travail. À partir de là, il fallait considérer que la désactivation correspondait à un licenciement immédiat. Dans la mesure où ce licenciement immédiat était injustifié, le travailleur avait droit à un certain nombre de dédommagements pour plusieurs milliers de francs suisses. Restait la question de la clause compromissoire. Alors on me dirait, on aurait dû la trancher avant, mais la juridiction a considéré qu'il fallait tout d'abord qualifier le contrat et puis ensuite vérifier la validité de la clause compromissoire. Dans la mesure où le contrat est un contrat de travail, il n'est pas possible, sur la base d'une clause compromissoire, finalement d'éviter toutes les protections et de renvoyer un chauffeur auprès d'une juridiction, enfin d'un tribunal arbitral à Amsterdam. Et donc, la Cour cantonale a considéré que cette clause compromissoire était contraire à l'ordre public suisse et donc invalide, inopposable aux parties et au tribunal. Donc vous voyez que c'est sur ces deux points qui sont extrêmement bien argumentés, eh bien, il va être vraisemblablement très difficile à l'entreprise Uber de convaincre le tribunal fédéral d'invalider ces deux points. Et puis finalement, avant d'être censuré par Madame la Présidente, j'en viens au tout dernier point, qui est cette fois un arrêt cantonal. J'entends cette friture sur la ligne, je ne sais pas si vous aussi, un arrêt cantonal cette fois de Genève. Perdón, estamos teniendo problemas de audio. Ha entrado una persona en la sala. No sé si el técnico puede silenciar su micrófono. Merci beaucoup. Donc j'en reviens à ces derniers arrêts qui est aussi tout à fait intéressant, aussi un arrêt de 2020, et celui-ci concernait la société Uber Eats. Et donc ici, il s'agit plus de chauffeurs de taxi, mais justement de personnes qui sont sur leur vélo et qui en fait vont prendre de la nourriture dans des restaurants pour l'amener auprès des clients qui ont commandé sur un site en fait leur plat favori. Eh bien, ce qui est extrêmement intéressant dans ce cas, c'est qu'une autorité administrative étatique genevoise a dit à l'entreprise Uber Eats, écoutez, en fait, on doit vous assimiler à une agence temporaire. Vous faites de la location de services. Donc, vous devez avoir une autorisation administrative pour pratiquer cela. Cette décision a été confirmée par les différentes instances cantonales. Cela signifie donc qu'il faut considérer que Uber Eats étant une entreprise de travail temporaire qui loue ses travailleurs, donc elle a un contrat de travail avec les cyclistes et elle les loue en fait au restaurant.
Et ensuite, le restaurant est donc locataire de service et le locataire de service lui-même prépare les mets pour des personnes qui ont voulu commander ces plats. Alors voilà, Madame la Présidente, j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir été un peu succinct, mais je reste bien sûr à disposition pour le débat final. Merci beaucoup. Muchas gracias al profesor Jean-Philippe Dunant por esta brillante intervención en la que ha planteado cuestiones muy interesantes que puede que sean tratadas también por el resto de ponentes o, en caso contrario, esperemos tener unos momentos al final de la sesión para plantear preguntas y fomentar el debate sobre ellas. Paso la palabra ahora rápidamente a la profesora Enar Álvarez Cuesta para que intente responder a esta amplia pregunta que he planteado y que nos presente sus opiniones al respecto. La pregunta era qué papel juegan el derecho del trabajo y de la seguridad social, el diálogo social y la negociación colectiva en la era de la automatización y de la cuarta revolución industrial. Aprovecho solo un momento que tengo la palabra para comentar una cuestión en la que no hice hincapié al principio, y es en el hecho de destacar que en esta sesión tenemos la suerte de contar con juristas, economistas y también con sociólogos, circunstancia que muestra la riqueza de esta sesión y lo interesante del debate, aspecto que seguramente podremos disfrutar al final de la ronda de intervenciones. Muchas gracias a todos. Enar, tienes la palabra. Muchas gracias, profesora Fernández Martínez. En primer lugar, quiero agradecer estos momentos a la organización, tanto a la de Nantes, a la local, como a Cielo por haber tenido, en primer lugar, la valentía de organizar el Congreso online y agradecerles además la posibilidad de compartir este espacio virtual con tan prestigiosos colegas. Muchas gracias y enhorabuena por la organización. Respondiendo, si tuviera que responder brevemente a la pregunta planteada, sería el papel que tienen que jugar es el protagonista. No pueden dejar de ser protagonistas, porque si dejan de ser protagonistas vamos a vernos abocados, por un lado, al desempleo. Lo ha planteado también el profesor Dunant, el desempleo fruto de la robotización. Me da igual que sea mucho o poco, pero si hay algo, hay que afrontarlo. En segundo lugar, también se ha planteado, si no se da respuesta, va a haber una huida del derecho del trabajo clásico hacia una invisibilización de los trabajadores. Vestidos con las ropas de los autónomos, en este caso falsos autónomos. Y en tercer lugar, la tercera consecuencia que no quiero que se produzca sería la viralización de condiciones precarias, que la estamos viendo en el trabajo de plataformas. Estamos viendo la volatilización del contrato de trabajo, cada vez la duración es más corta. Estamos viendo que la disponibilidad de los trabajadores es total, ya no hay flexibilidad, hay disponibilidad 24 horas, 7 horas al día. Lo que comentaba también el profesor Dunant, se han roto los esquemas clásicos del lugar de trabajo, ahora se teletrabaja. De hecho, en España, como sabéis, recientemente, ayer mismo, se publicó una ley del teletrabajo. Y también se deshacen las coordenadas del tiempo de trabajo. El control empresarial a través de estos métodos, de estos dispositivos y herramientas digitales es total, es absoluto. La persona trabajadora se vuelve transparente. El empresario puede saber en todo momento qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cuánto tiempo emplea en hacerlo, con lo cual esa viralización de condiciones cada vez más precarias, y la última ya para rematar, el salario cada vez se polariza. Hay personas trabajadoras muy bien pagadas y personas trabajadoras que cada vez trabajan menos tiempo y por menos dinero, porque se paga exclusivamente por el tiempo específico de trabajo, desaparecen esos tiempos de descanso y eso lo permite la tecnología. Por eso, el papel que tienen que jugar es protagonista, pero se enfrentan a problemas. Por un lado, las organizaciones de los trabajadores tienen que hacer frente a que
el trabajador tipo por excelencia, que lo podía localizar fácilmente en una fábrica y sabía el horario en el que estaba, está desapareciendo, porque ya no está siempre en la fábrica, porque el horario ha cambiado, porque el lugar de trabajo ha cambiado y porque nos estamos volviendo, y agradezco que haya distintas perspectivas y distintos investigadores de otras áreas, nos estamos volviendo quizá más individualistas. Cada vez se rompen los lazos colectivos con nuestros compañeros y eso impide que las organizaciones de los trabajadores puedan hacer ese papel aglutinador. Las soluciones sería retomar ese papel protagonista que reivindico y creo que necesario del derecho del trabajo, de la norma heterónoma, sí, pero también del diálogo social y de la negociación colectiva. Del diálogo social tiene que dar cabida a otros participantes, escuchar otras voces que no sean las clásicas, a otras organizaciones y también ocuparse en este aspecto de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la formación, diseñar una formación adecuada y continua, y por otro, una protección social. ¿Por qué? Porque si yo decía que uno de los principales problemas era el desempleo, aunque fuera breve, aunque fuera muy focalizado para ciertos trabajadores, creo que es necesario tener una red de protección social muy fuerte que permita que los trabajadores que pierdan temporal y algunas veces definitivamente su puesto de trabajo y no puedan acceder a otro, estén protegidos. La segunda arma o instrumento sería la negociación colectiva. Son instrumentos clásicos en el derecho del trabajo. El problema, la cuestión es que tienen que renovarse. La negociación colectiva, como decía, tiene problemas de lograr realmente en España, y utilizando el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, lograr una negociación colectiva de sector fuerte y que cubra y que no haya vacíos negociales. ¿Por qué digo que tiene dificultades? Porque los trabajadores cada vez se individualizan más, cada vez las empresas son más pequeñas, tienen menos trabajadores, recurren más a autónomos, con lo cual no vamos a poder sumar volumen de trabajadores suficiente para alcanzar los números que nos exige en el derecho español para poder tener representación y en un segundo momento negociación. Es verdad que tenemos una solución con la negociación colectiva de los más representativos, pero hay que incentivar también esa negociación colectiva de los más representativos. Y también plantea problemas la prioridad que tiene el convenio de empresa en España, porque no van a tener esos incentivos para negociar en un sector cuando un convenio de empresa puede descolgarse e inaplicar esas condiciones pactadas. Todo el esfuerzo y toda la lucha volcada en el convenio superior se ve deshecha por el convenio inferior. Aun y todo, defiendo, por supuesto, la negociación colectiva como instrumento regulador. Y tiene que regular esta negociación colectiva, que yo entiendo que le pedimos mucho, siempre, tiene que regular muchas cosas, pero creo que tiene que regular, cuando hablamos de nuevos conceptos de trabajo, tiene que regular, por un lado, los despidos tecnológicos, es decir, las personas que pierdan su trabajo porque en esa empresa se va a automatizar o a digitalizar. Y tienen que afrontarlo previendo que va a haber despidos, cómo recolocar a esos trabajadores en la empresa o cómo darles formación para poder optar a otro trabajo incluso fuera de la empresa o cómo evitar esos despidos. Y en todo caso, como punto fundamental frente a ese despido tecnológico, prever una formación continua, dinámica, estos adjetivos que siempre decimos, innovadora, que prevea en la empresa o en el sector de que se trate, qué puede pasar y qué necesidades tienen que cubrir esos trabajadores. Otro de los puntos que tiene que cubrir esa negociación colectiva, y lo hemos visto a lo largo de otras sesiones de este mismo congreso y quien ha intervenido antes, es
los límites al control empresarial, sobre todo cuando el trabajador use dispositivos tecnológicos, y cómo proteger los datos de ese trabajador. Cada vez más es necesario implementar una política de protección de datos en la empresa respecto a los datos de las personas trabajadoras y de los clientes. ¿Qué puede hacer el trabajador con esos datos? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué pueden hacer con sus datos y qué no pueden hacer? ¿Qué puede hacer con el teléfono de la empresa? ¿Le pueden instalar un programa, un troyano en su ordenador del trabajo para vigilarle o no? Todas esas cuestiones tienen que ser cubiertas por la negociación colectiva. Y otra de las cuestiones que me preocupa y que tiene también que ser cubierta en este caso por diálogo social y negociación colectiva es la brecha digital. Me preocupa profundamente y, por supuesto, no solo a mí, la brecha digital. Si le tengo que poner apellidos, diría brecha digital por razón de género, las mujeres nos estamos quedando atrás y es muy problemático porque nos estamos quedando atrás en las profesiones técnicas, y es problemático porque no vamos a diseñar el futuro, no vamos a diseñar las herramientas que vamos a utilizar en el futuro. Me preocupa esa brecha digital por razón de género. Me preocupa la brecha digital por razón de edad, porque muchos trabajadores pueden quedarse descolgados de esas innovaciones, y la solución es la formación continua en la empresa y fuera de la empresa. Me preocupa en este caso la brecha digital, la obsolescencia programada, que lo tienen los instrumentos tecnológicos, creo que también la tenemos las personas, porque si no nos formamos quedamos obsoletas. Y por último, me preocupa, yo procedo, mi universidad está en una pequeña ciudad, me preocupa la brecha digital por razón de territorios. Si hay territorios que no van a poder acceder a los avances tecnológicos, van a quedar atrás. Y frente a eso, creo que el derecho del trabajo tiene que opinar y tiene que regular, el diálogo social no puede quedarse callado y la negociación colectiva tiene que actuar, porque no creo en el determinismo tecnológico, creo que se puede regular y encauzar, y por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿cómo empecé?, tienen que jugar un papel protagonista, con todas las dificultades que tienen, pero tienen que actuar. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Álvarez Cuesta por esta intervención en la que ha puesto de manifiesto una cuestión sobre la que tal vez podamos volver después en el debate, que es el papel central de la formación para hacer frente a la brecha tecnológica por razón de edad y también a los despidos tecnológicos, y como vía para recolocar a los trabajadores que se vean afectados por la automatización. Paso la palabra ahora a la profesora Ana Sotelo Márquez, de la Universidad de la República en Uruguay, para que nos aporte su visión e intente responder también ella a esta misma pregunta: ¿cuál es el papel que puede jugar el derecho del trabajo y de la seguridad social, la negociación colectiva y el diálogo social ante la revolución, la cuarta revolución industrial? Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Y de la por magnífica puesta en nosotros. No la Aquí escuchamos bien, Ana. No sé si es un problema de su temática. conexión. Quiero hablar de asistencias. Ana, no la escuchamos bien. No sé si soy solo yo o el resto de ponentes tampoco no la pueden escuchar. Si le parece, seguimos con el debate e intenta solucionar su problema, porque creo que es un problema de conexión. No sé, ¿ustedes me escuchan? Ahora sí. Pruebe ahora. Porque también, no sé. No, no la escuchamos. Bueno. Si le parece... Trato de ser lo más breve posible. ¿No se escucha?
No, no la escuchamos. Si le parece, seguimos con el debate e intenta intervenir después, más adelante. ¿Le parece? Como quiera. Esperando que se pueda solucionar el problema de conexión. Tal vez es algo momentáneo y le doy la palabra después. ¿De acuerdo? Bien, pasamos entonces al segundo bloque de preguntas que había preparado y les toca ahora el turno de intervención a los colegas franceses Saskia Merouet y Joseph Godefroy. Ambos tienen unas ponencias sobre temas parecidos, que me corrijan si me equivoco, pero ambos tratan el tema de las nuevas concepciones del trabajo que surgen con las nuevas tecnologías y que plantean importantes problemas, pues en ellas se difuminan lo que son las fronteras entre las actividades lúdicas y laborales. Uno de ellos, la profesora Saskia, nos ha presentado en el vídeo que envió y que está disponible en la página web del Congreso sobre los niños influencers en YouTube. Por su parte, el profesor Joseph Godefroy nos habla sobre Instagram y las actividades que se llevan a cabo a través de esta red social que seguramente todos ustedes conozcan. Por eso, la pregunta que les planteo y que ellos ya han tenido la oportunidad de ver en francés, por lo que creo que la han entendido, es si podemos calificar las actividades de estos niños influencers en YouTube o de las personas que prestan, digamos, servicios o que actúan en Instagram realmente como trabajo. Y en segundo lugar, también les planteo qué retos plantea para el derecho del trabajo el encuadramiento de este tipo de actividades. Le doy la palabra entonces a Saskia Merouet, en primer lugar, para que nos aporte sus reflexiones para responder a esta pregunta. Muchas gracias. Tienes la palabra, Saskia. Merci beaucoup. J'en profite pour aussi remercier les organisateurs de ce congrès de l'avoir maintenu en ligne et de nous donner la possibilité de communiquer de cette façon. Donc pour répondre à la question de est-ce qu'on peut vraiment qualifier ces activités enfantines sur YouTube de travail, je dirais que pour commencer que ça dépend en fait de quels acteurs, quelle catégorie d'acteurs définissent ou pas ces activités. C'est-à-dire que si on se place du côté des familles elles-mêmes et des enfants qui ont ces activités numériques sur YouTube, elles ne vont pas forcément définir, et loin de là, leur activité comme du travail, mais plutôt comme un loisir familial qui se déroule dans la sphère privée et en famille, entre parents et enfants, etc. Si on regarde au contraire du point de vue des catégories d'acteurs qui ont la possibilité de définir et ont le pouvoir de définir ce qui est ou non du travail, c'est-à-dire les pouvoirs publics, là on voit qu'il y a une tentative actuellement de requalifier ce qui est considéré comme du travail, comme du loisir par les familles comme étant du travail. Et donc à tout un processus qui est en cours depuis 2019 et qui est encore aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Oui. Un processus législatif qui est en cours pour requalifier ces activités numériques enfantines comme du travail, donc en identifiant plusieurs dimensions de ces activités qui conduisent à les définir comme telles. Donc premièrement, les relations entre parents et enfants pendant le tournage des vidéos et du lien de subordination qui en ressort et qui ne serait pas juste un lien de subordination entre parents et enfants, mais aussi entre employeurs et employés. Et cette identification d'un lien de subordination entre parents et enfants se fait avec l'identification de consignes données aux enfants, de scénarios à suivre pour ces vidéos ou non.
Mais surtout, ce qui est central, c'est les relations entre les familles et les marques, puisque souvent les enfants qui sont filmés par leurs parents en train de jouer avec les produits, les jouets ou présenter les vêtements dans ces vidéos-là, ont des relations plus ou moins formalisées avec les marques. Ça peut être des partenariats commerciaux des marques envers les familles, mais ça peut aussi être des relations plus informelles entre les marques et les familles. Et donc, ces présentations ludiques d'objets et de produits commerciaux est présenté et en tout cas identifié et qualifié par les pouvoirs publics comme étant de la publicité, tout comme des enfants mannequins peuvent faire de la publicité pour les marques en étant inscrits dans des agences de mannequins et en étant encadrés par le droit du travail. Ce qui n'est pas le cas pour les enfants youtubeurs jusqu'à maintenant. Mais donc cette identification d'une publicité déguisée et non encadrée des enfants participe aussi à requalifier ces activités comme étant du travail. Et enfin, le troisième élément qui est identifié par les pouvoirs publics pour requalifier ce loisir en travail, c'est les revenus qui sont générés par ces activités hébergés par YouTube et qui constitue une source de revenus pour les parents et les enfants, mais qui n'est pas contrôlable par les pouvoirs publics, contrairement aux enfants acteurs et mannequins qui ont, eux, la garantie que leur argent soit mis de côté jusqu'à leur majorité dans un compte à la Caisse des dépôts, ce qui n'est pas le cas encore une fois pour les enfants youtubeurs. Donc il y a tous ces éléments qui conduisent à ce que ces activités soient en train d'être requalifiées comme étant du travail par les pouvoirs publics, notamment du fait du revenu que génèrent ces vidéos. Et pour juste compléter, pour finir sur cette question, j'ai parlé surtout des pouvoirs publics, mais c'est aussi les professionnels de l'enfance qui ont été à l'origine de cette requalification et de loisirs en travail, en parlant de véritable travail des enfants sur YouTube et sur les différentes plateformes numériques, et qui ont interpellé les pouvoirs publics pour que ce projet de loi soit écrit et discuté. Est-ce que je continue sur la deuxième question ou... Sí, por favor, continúa con la segunda cuestión. Et donc sur la question des défis que pose cet encadrement des activités enfantines par le droit du travail, en premier lieu, le premier défi, c'est de mettre au jour le fait que le droit du travail national est ici un peu mis à l'épreuve par les grandes puissances, les grandes entreprises du numérique. C'est-à-dire que cette loi qui est en train d'être discutée en deuxième lecture à l'Assemblée la semaine prochaine, les législateurs qui la discutent sont conscients et mettent en avant le fait qu'une loi seulement française sur le territoire français n'aura pas forcément d'effet en termes de protection des mineurs, puisque pour que cette protection des enfants soit réelle, il faut des discussions et une collaboration avec YouTube, ce que l'État français ne peut pas avoir pour le moment. Dans une première version du texte de loi, les législateurs souhaitaient que YouTube collabore effectivement avec les autorités françaises pour identifier les comptes d'enfants et pour aider à contrôler et en tout cas à déclarer les revenus générés par ces activités enfantines. Mais en fait, c'est sous peine d'amende pour la plateforme, ce qui a été en fait retravaillé en deuxième lecture pour proposer une régulation plus souple par la charte, c'est-à-dire en encourageant YouTube à adopter des chartes pour protéger les mineurs qui ont des activités sur YouTube. Mais effectivement, ça met au jour la difficulté d'avoir des dispositions légales fortes au niveau national pour ce qui est de ces activités numériques enfantines. Donc je dirais que ça met en avant ce rapport de force entre puissance étatique et GAFAM. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Voy a pasar ahora la palabra a Joseph Godefroy para acabar este bloque de preguntas y después volveremos con Ana Sotelo para ver si ha mejorado su conexión. Veo que ha quitado la imagen, seguramente eso pueda ayudar para que la podamos escuchar mejor. Le doy la palabra entonces primero al otro ponente para acabar este bloque de preguntas y después volvemos con la profesora Ana Sotelo. Joseph, por favor, tienes la palabra para responder a las preguntas a las que también ya ha contestado Saskia Merowe. Por Très favor. bien. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et puis à toute l'équipe d'organisation pour avoir maintenu l'organisation de ce colloque en distanciel et pour nous donner aujourd'hui la parole. Et donc c'est vrai que moi, dans ce que je vais pouvoir répondre à ces questions, on va retrouver les quelques points avancés par Saskia, puisque c'est des thématiques qui en France se regroupent et trouvent des centres d'explication et de lutte qui se rejoignent. Donc pour la première question, est-ce qu'on peut qualifier les travailleurs d'Instagram, en tout cas les Instagrammeurs et influenceurs de travailleurs? Eh bien, en théorie, oui, et c'est pareil, comme pouvait le dire Saskia, ça dépend de quel côté on se situe. Et dans mon travail, j'ai pu voir que en s'intéressant à la dénomination indigène de l'activité, donc c'est-à-dire à la manière dont les Instagrammeurs et influenceurs qualifient eux-mêmes leur activité, on trouve une part d'explication en fait sur l'organisation et la qualification de travail ou non autour de ces activités-là, puisque eux-mêmes vont dans la grande majorité ne pas considérer leur activité comme un travail. Et alors même que certains d'entre eux lient leur activité via un contrat de travail avec des sponsors ou des entreprises qui vont les fournir dans les produits qu'ils vont ensuite présenter de manière publicitaire sur leur compte Instagram. Donc ça pose une première question qui est celle de la qualification du travail. Donc je dirais que d'une part, on peut qualifier cette activité-là comme travail aux yeux des pouvoirs publics et du droit du travail, puisque on observe un lien de subordination entre l'influenceur qui va mettre en scène le produit, par exemple, qu'il a reçu de la part d'une entreprise, et donc l'entreprise qui va générer des profits sur cette action de promotion. Et donc, mais d'autre part, c'est vrai que de s'intéresser à ces pratiques-là et de la manière dont elles sont investies par les individus qui les portent et les diffusent en ligne, ça permet de montrer qu'en fait, sur toute cette dimension numérique qui accompagne la création et la diffusion de ce nouveau type de travail, eh bien, on retrouve une imbrication entre loisir et travail, et qui tend à rendre finalement la qualification de cette activité assez floue. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que les entreprises aujourd'hui misent sur ces influenceurs-là comme des moyens de communication, puisque en fait ils sont aux yeux de leurs spectateurs, donc des utilisateurs d'Instagram, des followers ou peu importe comment on les appelle, ils sont à leurs yeux avant tout des consommateurs et non des travailleurs, des publicitaires ou des commerciaux. Et c'est donc là-dessus qu'en fait les entreprises vont miser pour pouvoir faire passer leur message commercial, mais d'une manière plus discrète, ou en tout cas d'une manière un peu plus euphémisée. Et donc ça, évidemment, ça pose la question autour de la diffusion de la publicité et de la manière dont elle peut être clairement identifiée par son spectateur. Et pour ça, la plateforme Instagram s'est positionnée. Et donc, comme je le disais dans la vidéo, a mis en place une fonctionnalité qui permet aux créateurs de contenu de partager et d'indiquer clairement que son contenu est sponsorisé. Et, mais cependant, dans mon enquête, j'ai pu voir que très peu utilisaient cette fonctionnalité-là. Après, en France, il y a donc les instances ont essayé de renforcer ça. On a même l'agence de publicité et les agences nationales de publicité ont essayé d'instaurer des moyens plus faciles et plus accessibles pour rendre visibles ces partenariats, que ce soit en utilisant des hashtags particuliers, pour vraiment rendre ces publicités qui s'appliquent sur une plateforme qui est non marchande. C'est aussi ça, en fait, ce qui fait que la difficulté de l'identification de la relation de travail et de subordination sur Instagram, c'est qu'Instagram, a priori, est un réseau social numérique qui permet de diffuser des images ou des vidéos entre amis, ou en tout cas à des fins non commerciales. Et pour autant, elle voit
héberger en son sein une mise au travail de ce type qui permet la diffusion de messages commerciaux qui sont plus ou moins explicites. Donc pour répondre à cette question de la qualification de travail, je dirais qu'on peut qualifier l'activité des influenceurs comme un travail en soi, puisque on retrouve une commande et une application de consignes en échange de rémunération ou non, mais en tout cas on retrouve ce lien de subordination qui est très visible. Mais pour autant, en tout cas, je voudrais mettre en lumière que pour soi, donc c'est pas forcément perçu comme un travail. Et le fait que la plateforme ne soit pas une plateforme de mise en relation entre travailleurs et donc entre l'offre et la demande, comme ça peut être le cas de Uber ou de d'autres plateformes marchandes, eh bien ça renforce ce flou-là. Et deuxième question, est-ce que donc les défis de l'encadrement, bon j'en ai donc déjà un petit peu parlé, c'est donc ce que Saskia disait et avançait aussi de son côté, c'est que on a à la fois une mise au travail qui est multisituée internationalement, donc c'est-à-dire qu'on a des travailleurs, pour mon cas, qui sont français, qui travaillent ou qui en tout cas font la promotion de produits qui sont commercialisés par des entreprises qui ne sont pas forcément françaises, et donc qui ont aussi un droit particulier, et tout ça grâce à une plateforme qui n'est pas française, qui est américaine. Et donc il y a cet enjeu-là, il y a l'enjeu territorial, et il y a aussi, je dirais, l'enjeu de la traçabilité de ces interactions économiques, puisque à la différence d'une plateforme comme Uber, là, quand un influenceur est mis au travail par une entreprise, l'entreprise peut lui verser une rémunération, qu'elle soit en nature ou même salariale, enfin, ou d'une manière financière, sans pour autant, Instagram n'aura pas forcément une trace de cette transaction. Pour autant, c'est bien la plateforme qui permettra à ce travail-là de s'exercer. Et donc, il y a en fait toute pour moi, selon moi, en fait, l'ambiguïté et la difficulté d'encadrement et de définition de cette activité comme travail, elle repose sur la plateforme elle-même et sur son objectif. L'objectif était donc, a priori, d'avoir un réseau social de type Facebook où on partage des contenus qui sont a priori désintéressés. Et donc, la plateforme ne s'est pas construite et pensée pour pouvoir permettre et contrôler explicitement des interactions commerciales. Et pour autant, il y a des entreprises qui ont vu sur cette plateforme justement l'opportunité de diffuser un message commercial plus discret ou qui est perçu comme un petit peu moins offensif pour le client. Et donc ça pose une vraie question pour le droit, puisque on a une publicité qui n'est pas forcément explicitement identifiée par son spectateur. On a un spectateur qui est donc utilisateur d'Instagram et venu a priori pas forcément pour effectuer un achat ou pour recevoir un message publicitaire. Et en plus, on a donc des travailleurs qui, ne considérant pas forcément leur activité comme un travail, ne vont pas soit chercher à le professionnaliser ou à l'inscrire dans un cadre légal. Donc voilà. On pourra en discuter. C'est vrai que dans ce que disait Monsieur Jean-Philippe Dunant, c'est vrai qu'on retrouve nous aussi en France avec des arrêts qui requalifient les positions de travailleurs des plateformes soit en travailleurs salariés ou qui en tout cas ont statué sur des liens de subordination et donnant lieu à des requalifications de travail. J'ai pas à ma connaissance vu ou des cas similaires pour les influenceurs, mais il me semble qu'en tout cas certaines jurisprudences pourraient s'appliquer sur le cas des influenceurs d'Instagram en France. Voilà, merci. Merci beaucoup. Muchas gracias a los dos por exponernos sus ponencias sobre temas relacionados y que seguramente van a tener mucha relevancia en el futuro, también para los investigadores del derecho del trabajo. No lo dije, pero ambos colegas son sociólogos y siempre es una gran oportunidad para nosotros los demás juristas escucharlos y poder descubrir incluso nuevos temas de investigación. Paso la palabra ahora a la profesora Ana Sotelo, a ver si su conexión es mejor ahora. Por favor, Ana, abra el micrófono. A ver, vamos a intentarlo. Ahora no la escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. No puede abrirlo. Vale. No le entiendo lo que dice. No sé si el técnico nos puede ayudar. Creo... El técnico ahora lo sí. tenía silenciado, decía. Vale.
El técnico lo había cancelado. Pruebe. Vale, Sí. muy bien, muchas gracias. Ahora la escuchamos bien, así que puede mantener la cámara y responder a la pregunta que planteé Sí, al sí. profesor Jean-Philippe Dunant y a la profesora Enara Álvarez Cuesta. Por favor, Ana. Espero que sí. Lo que les estaba diciendo, que no sé qué es lo que se escuchó, aquí solo reitero el inicio, es la felicitación general tanto a la Organización Nacional en Francia, en la sede de Nantes, como a la Organización de Cielo, que siempre es impecable. Muchas gracias por la presencia, además, de toda esta gente que, perteneciendo a distintas disciplinas, al poder escuchar, como tú bien decías recién, a personas de distintas disciplinas, siempre es enriquecedor. Y por otra parte, lo que les decía era que les iba a advertir que desde un comienzo mi respuesta está atada a una investigación que está concatenada con varias investigaciones que tienen dos grandes líneas de investigación desde hace 20 años. Trabajo dos líneas que son negociación colectiva, que involucra obviamente negociación colectiva en la cumbre, o pacto social, o diálogo social, o concertación social, y también salud laboral. Esas son las dos grandes líneas de trabajo en donde estoy trabajando en ello desde hace más de 15 años, 20 en un espacio y 15 en otro. Coordino dos espacios, uno que ya es interdisciplinario de por sí, que tiene sociólogos, economistas, médicos, psicólogos, etc. Y eso es una advertencia porque da a la explicación que voy a dar, un sentido. No puedo no decir que hace 20 años comencé con una investigación de cambio tecnológico y modalidad de conflictos que mutan. Ahí lo que rescato es el rol del derecho colectivo del trabajo como origen en el colectivo, de la negociación colectiva, de la huelga y del sindicato. Esa noción de derecho colectivo viene de la doctrina alemana, y habla de una inexcindibilidad de los institutos que fue desarrollada luego en México por el profesor de la Cueva. Esa inexcindibilidad de los institutos da la posibilidad de dar una respuesta de que uno de los institutos es vulnerado y el resto también lo son. Eso me pareció sumamente importante en su momento y lo he venido revisitando hace un año atrás. Y la segunda de las grandes investigaciones es Arcelemón Moral, sobre acoso moral, que me llevó al campo de la salud, a hacer una especialización en salud laboral, que hoy en día en realidad claramente da también muchas puntas para lo que es la posibilidad de analizar el derecho del trabajo desde esas ópticas. Este cruce de negociación colectiva y salud es muy importante porque la salud laboral se maneja como regla de oro con la prevención, pero también está el tema de la protección del daño, como bien se señalaba anteriormente. El profesor Dunant creo que se refería a las enfermedades profesionales, en fin, yo no me voy a referir a eso ni a nada de lo que él ya se refirió, pero sí la salud laboral con sus reglas de oro y sus cruces en estos momentos de riesgos biológicos y riesgos psicosociales hacen también que la respuesta que voy a dar esté enmarcada en todas estas investigaciones que vengo realizando. La última investigación que realicé fue sobre automatización. Comencé con Revolución 4.0, pero terminé en la terminología automatización, que me parecía que era suficientemente abarcativa de todas las formas que se iban generando. Así que trabajamos plataformas en un principio, hoy estamos trabajando teletrabajo de forma interdisciplinaria, pero también de forma de derecho comparado a nivel latinoamericano, de una red que coordino a nivel latinoamericano, y que eso me parece interesante por algunos datos que arroja. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Cuando uno va al origen del derecho del trabajo, se encuentra con dos grandes valores. El primer valor es el de la solidaridad, porque el derecho del trabajo nace colectivo. Ese es un valor que está en el origen del conflicto, ese conflicto que da lugar al conflicto del poder y el conflicto y el poder que están en la base del derecho colectivo del trabajo. Como nace colectivo, el derecho del trabajo también está basado en un valor que es un valor superior, ha sido considerado por el Tribunal Constitucional Español como íncito, la dignidad como íncita en todos los derechos humanos o derechos fundamentales, por lo que en realidad esa calidad de valor superior, además de ser un derecho, me parece fundamental a la hora de leer cualquier apreciación que se haga sobre el derecho del trabajo. El derecho del trabajo entonces, con estas características, la dignidad además, según lo que decía el filósofo Radbruch en la década de los 20, que es un filósofo del derecho
muy querido por un profesor nuestro, el doctor Barbagelata, y él siempre nos explicaba, y eso me parece muy relevante en estos momentos, que el concepto de humanidad había aterrizado en diferentes derechos en donde la parte era más débil. 2 o 3 mencionaba él porque era de esa época, pero si hubiera estado en este momento se hubiera analizado quizás más. Uno de ellos era el derecho al trabajo, que eso es lo fundamental. El otro, delitos de lesa humanidad, no es menor. Y el tercero, derecho de los arrendamientos, donde también está la parte más débil. Quizá hoy en día incorporara algún otro derecho, seguramente. Pero el derecho al trabajo, con ese centro en la dignidad, tiene que ver con esa inexcindibilidad de la energía humana de separarse del trabajo de aquel que lo hace. Entonces, la teoría de los derechos humanos está en el centro de esta cuestión. Por eso es que en el trabajo que originalmente había enviado un abstract, lo que hacía era esa fuerza en el tema del sistema de derechos humanos a reforzar, porque también lo unía con que el tema diálogo social, al tener esa visión de diálogo social, pero también de pacto social, es negociación en la cumbre. Las 3 negociaciones son la bipartita, que es la originaria, esa del origen del derecho al trabajo, la revolución industrial y demás, que bien relata incluso la película Germinal de Émile Zola, pero también lo son las... me quedé en blanco. Son la posibilidad de que este valor de la dignidad y esta cuestión central del derecho al emerger como colectivo va a dar lugar a que las primeras normas de trabajo van a aparecer a partir de este derecho como colectivo. Y eso no hay que perderlo de vista, porque justamente lo primero que va a pasar es una constitucionalización en 1917 con Querétaro, 1919 con Weimar, pero con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, haciéndose cargo de una situación de posguerra. Este diálogo social, los pactos sociales como el de la Moncloa y otros tantos, la concertación social en Uruguay, a la salida de dictaduras o de posguerra, son fundamentales. Y eso era el hincapié que quería hacer. El tema de este diálogo social, negociación colectiva, yo lo veo de esa forma, de la forma en que nosotros ahora estamos ante una situación de automatización que se ha agravado por una situación de 2 fenómenos, a los que por lo menos en mi caso denomino fenómenos, que son el fenómeno de la posverdad, que tiene que ver con esto de manipulación de creencias y demás, que está atado con las fake news y otros, que está basado básicamente en eso de la manipulación de creencias que van a parar a que la opinión pública vaya a poderse manipular o crear opinión acerca de determinadas situaciones, y también el fenómeno COVID, el propio fenómeno COVID, porque no es solo el agente biológico, el riesgo biológico SARS, ni es la enfermedad denominada COVID que hay que distinguir, sino que ese riesgo biológico se cruza con los riesgos psicosociales. Y ahí es donde empezamos a visualizar esa cuestión que decía de salud laboral, que es muy importante, y que hay un muy buen panorama que nos pueden dar diferentes autores. Por eso digo que al trabajar interdisciplinariamente siempre he recurrido a la filosofía, a la sociología, y entonces 3 autores que rescato normalmente para hablar de ese punto son Robert Castell, porque él hablaba de la metamorfosis, de la cuestión social y hablaba de los excluidos, e incluso el último de los libros lo dedica a hablar del porvenir, de la solidaridad, es decir, cuando la solidaridad no está en el colectivo y va a parar al Estado, puede tener que ver con el tema de renta básica y demás. Pero también está Hahn, que por más que esté de moda, no quiere decir que no sea un autor que tenga muchísimo para explorar, y que de hecho lo tiene. En Topología de la Violencia habla de la spamización del lenguaje, y esa spamización del lenguaje la encuentra en una positividad de la violencia. La violencia no como el terrorismo, la tortura, pero sí asimilada a, y como positiva, porque dice Hahn que el poder de hacer que tenemos hoy en día nosotros es ilimitado. Estas tecnologías, estos dispositivos que yo cambié de uno a otro, por eso ahora puedo hablar, nos permiten tener una ilimitación en la forma en que trabajamos, podemos mandar correos electrónicos a todas horas y además nos sentimos contentos, dice él. Y eso es verdad. Entonces nos estamos explotando, dice él, o autoexplotando, y él dice que esa libertad de hacer nos hace esclavos, que el deber en realidad no es ilimitado, pero que el poder hacerlo es. Y esos son grandes descripciones de la realidad que nos están marcando caminos hacia el tema riesgos psicosociales, violencia, y a los colectivos vulnerables, que han ido mutando, han ido aumentando. No son solo los trabajadores de plataformas, son hoy en día
los teletrabajadores. Y les digo como algo mínimo que en el debate latinoamericano surgió que en lugares en donde el sector informal es muy, muy, muy alto, como en Honduras, en Guatemala, incluso en Perú, pero sobre todo en esos otros países más polarizados con Uruguay, que tiene un bajo sector informal, el problema era inverso, era teletrabajo versus rurales. Teletrabajo nos importaba a nosotros porque tenemos un 20 y algo % de informalidad. Perú tiene 40-50%, pero lo que es Honduras tiene un 70 o un 80%. Entonces a ellos les preocupaba el problema rural en la maquila, por ejemplo. Eso fue sumamente interesante de conocer, y hablar de colectivos vulnerables es hablar también de lo que habla hoy en día el convenio 190 de la OIT de violencia. Ese convenio trae un artículo 2 que es sumamente amplio y que habla de conflicto también. ¿Por qué? Porque cuando habla de los colectivos que están vulnerados, va a decir que también van a poderse incluir aquellos que no tienen trabajo. Y eso me parece central. Tiene que ver con aquella vieja exposición que se daba en Argentina cuando se hablaba de la protesta social al conflicto colectivo y viceversa. Me parece eso un punto medular, porque empiezan a tomar los sindicatos aquí en Uruguay, por ejemplo, y en Argentina ya lo habían hecho, a los desempleados como afiliados a centrales sindicales. Entonces, lo que yo destaco es el rol, para cerrar, del el sistema de derechos humanos, que tenemos que reforzarlo ampliamente, y hago mucho énfasis en eso, en la idea de que la OIT ya nos marcó su camino cuando su salida de posguerra, diciendo que la paz universal y permanente solo era posible con justicia social. Eso se vuelve a repetir. Eso creo que volvemos sobre eso, y que ese pacto social es imprescindible, tomando las voces de otros, como decía Enar hace un rato, que no estaban incluidos en esos diálogos sociales. No quiero quitarles más tiempo, es más o menos por ahí la reflexión. Obviamente que tenía muchas más cosas para decir, pero no quiero quitar el tiempo a otros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Ana Sotelo. Paso la palabra ya rápidamente a João Moreira Díaz, de Portugal, porque ya vamos un poco mal de tiempo y quiero que todos los ponentes tengan la oportunidad de intervenir. João, la pregunta que había preparado para ti era sobre la manera en la que el Pilar Europeo de Derechos Sociales puede contribuir a la difusión de nuevas formas de organización del trabajo, como en este caso el Smart Working, tema de investigación sobre el que, si no me equivoco, estás realizando tu tesis de doctorado. Tienes la palabra. Te pido que seas breve, aproximadamente unos 5 o 7 minutos, para que los otros dos colegas que quedan por intervenir puedan hacerlo. Además, también tenemos una pregunta que nos han planteado en el chat y también queria darles la oportunidad de poder responderla. Tienes la palabra, João. Obrigado, Silvia. Eu vou tentar cumprir ao máximo, mas não posso deixar de dizer que estou muito contente e que agradeço naturalmente a possibilidade de estar aqui convosco. É uma pena que não possamos estar presencialmente, fisicamente com todos, mas pronto, são as circunstâncias que temos, e é também neste sentido que gostava de dar os parabéns a todos os que estiveram envolvidos na organização, porque aquilo que conseguiram fazer é fantástico e criaram aqui um modelo de partilha de informação, de conhecimento, que acho que vai ter muito sucesso, com toda a certeza. E cumprimento também, naturalmente, todos aqueles que estão a acompanhar-me aqui neste painel e aqueles que estão à distância a seguir este terceiro encontro. Quanto à questão que me colocas, de facto, o objetivo do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é o de promover um processo de convergência no sentido de melhores condições de trabalho e de vida em toda a Europa. Isto aqui é um objetivo muito amplo, não é? Isto é até, diria, um objetivo da própria União Europeia, e tanto assim o é que está consagrado em vários instrumentos e tratados da União Europeia, incluindo, desde logo, o próprio Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Por isso, a partir do momento em que o nosso objetivo é melhorar as condições de vida, e se isso passa também necessariamente por novas formas de trabalho, como é evidente, a União Europeia tem que atuar no sentido de promover novas formas de trabalhar. Para responder também à questão, eu acho que é importante trazer aqui algum contexto em relação ao Pilar, porque isso também vai condicionar a resposta que será dada no final. Como nós todos sabemos, o Pilar é um documento de 2017 que foi proclamado em conjunto pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.
E esta não deixa de ser, não foi nada de novo, porque com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia também já tinham feito este tipo de procedimento, este tipo de vinculação. E também é por esta razão que muita gente entende que o pilar é uma continuação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Mas a verdade é que o pilar é também a proposta mais recente da União Europeia para a modernização do modelo social europeu, tendo em conta aquele que é o impacto das novas tecnologias, da globalização e do envelhecimento demográfico. E voltamos então novamente aqui a esta ideia do modelo social europeu, que no fundo é a conclusão de que existem princípios comuns diferentes às políticas sociais dos vários Estados-membros. Existe aqui também um outro aspecto a ter em conta por causa do contexto que levou à proclamação do pilar. É que na altura em que o pilar foi proclamado, a União Europeia vivia um contexto, um clima muito próprio, em que existiam muitas críticas e muito ceticismo em relação à União Europeia e estavam cada vez mais a subir de tom, e agora, infelizmente, ainda se verificam também alguns movimentos nesse sentido, e, portanto, era necessário reforçar e reafirmar os valores que levaram à criação da União Europeia. Isto tudo para dizer o quê? Que o pilar não deixa de ser também uma espécie de um compromisso político, ou desde logo, ou acima de tudo, um compromisso político que a Comissão, em conjunto com as outras instituições da União Europeia, decidiu aqui refletir e reforçar. Mas, se assim é, em termos práticos, qual é então a importância do pilar? E para que é que o pilar surgiu nestes termos? Será que o pilar vem trazer assim tantos direitos novos e princípios novos, relacionados neste caso com a implementação de novas formas de trabalho? Eram direitos que já existiam? Será que o pilar oferece um nível de proteção mais elevado do que outros instrumentos, como por exemplo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia? Efetivamente, eu tenho algumas dúvidas sobre se a maior parte dos direitos, ou se existem muitos direitos novos, mas a verdade é que o pilar efetivamente consagra um nível de proteção mais elevado do que outros instrumentos que existem, quando estamos claramente a falar aqui do aspecto do laboral, do direito do trabalho. Qual é o grande problema do pilar? E é mais um fator que vai influenciar a resposta final. É a eficácia, porque efetivamente o pilar não é um instrumento vinculativo, na medida em que, para que seja implementado, depende da ação dos Estados-membros e dos parceiros sociais para que seja concretizada. E de resto, isto também aconteceu com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Até ao momento em que, com o Tratado de Lisboa, depois veio a ser reconhecida a força vinculativa, mas enfim, de facto há aqui este paralelismo, mas para todos os efeitos o pilar não tem força vinculativa por si só. Focando-nos agora na questão dos modelos de trabalho e que normalmente nós associamos a políticas de trabalho flexível. Se nós olharmos para todo o texto do pilar, que corresponde àqueles 20 princípios e direitos que lá estão referidos, as referências a modelos de trabalho flexíveis são poucas e, na verdade, são feitas em relação a dois direitos. Ao direito ao emprego seguro e adaptável, onde falamos, por um lado, da flexibilidade que os empregadores devem ter para se adaptar à evolução tecnológica e também na promoção de formas inovadoras de trabalho, e depois falamos também de formas de trabalho flexíveis a propósito do equilíbrio entre a vida privada e profissional. Para nos ajudar aqui um bocadinho na interpretação do pilar, também temos que olhar para o documento de trabalho dos serviços da Comissão, que de forma um bocadinho mais programática e mais prática vinha definir como é que o pilar poderia ser concretizado. Mas a verdade é que ainda assim, em termos práticos e em relação, uma vez mais, a modelos de trabalho em si, são muito poucas as referências. É feita uma referência em relação ao equilíbrio entre a vida privada e profissional, e já em relação ao direito a um emprego seguro e adaptável, o foco é essencialmente nos aspectos económicos e nas formas de trabalho das plataformas, da economia colaborativa, mais do que propriamente no trabalho subordinado. E depois, toda a lógica da implementação
do pilar está relacionada com uma responsabilização dos Estados-membros e dos parceiros sociais para que sejam tomadas medidas. É certo que se percebe porque é que isto aconteceu desta forma, porque é uma matéria complexa, é certo, e porque também devem, por princípio, ser os Estados a definir de que forma é que vão equilibrar a segurança e a flexibilidade do seu mercado de trabalho. Mas a verdade é que a conclusão que se retira de todo este percurso é que, em relação a novas formas de trabalho, não houve ainda nada de palpável, nada de muito prático, contrariamente ao que aconteceu, por exemplo, com a Diretiva sobre Conciliação, com a Diretiva sobre Condições de Trabalho Transparentes, ou, numa abordagem um pouco diferente, agora com a consulta europeia para a definição do salário mínimo. E depois, a verdade é que este tema dos novos modelos de trabalho não se pode circunscrever apenas à temática da proteção, da conciliação entre a vida privada e a vida profissional, porque há aqui uma necessidade já generalizada de implementar estas novas formas de trabalho, quanto mais não seja até pelo contexto atual da Covid, em que tivemos muitos países com a necessidade de recorrer ao teletrabalho. Portanto, é um tema muito atual, e que merecia, por parte das instituições europeias, se calhar uma tomada de posição mais forte. Se é possível desligar o microfone. Acho que já posso. Okay. Sí, ya está. Pronto, melhor. No meu entendimento, se este é um objetivo que se visa concretizar, a própria União Europeia deveria também mostrar alguma preocupação em tomar as rédeas e fazer algum tipo de iniciativa relacionada com a adoção de novas medidas de organização do trabalho. Por exemplo, o Smart Working, não deixa de ser um novo modelo e é de facto um exemplo que nós podemos tomar e vamos lá ver, aqui em relação ao Smart Working, nós temos que distinguir entre duas dimensões um bocadinho diferentes. Há uma perspectiva mais radical, em que o Smart Working, em termos teóricos, corresponde a uma quase autonomia total do trabalhador para definir como, quando e onde trabalha. E depois temos uma abordagem um bocadinho mais conservadora ao Smart Working, que no fundo é perspectivada como uma evolução do teletrabalho, como uma atualização do teletrabalho, que é o que acontece em Itália com o Lavoro Agile, que é o que aconteceu ontem ou anteontem em Espanha com o regime de trabalho à distância, e enfim, isto há de estar a acontecer também noutros países. Portanto, estamos aqui a falar de uma realidade que tem que ser harmonizada um pouco por toda a União Europeia, porque se trata cada vez mais de também aqui um novo normal. A existência de um trabalho predominantemente à distância é cada vez mais um horizonte. Portanto, para resumir e também para terminar, teoricamente, o Pilar pode ter um contributo muito importante na divulgação e na implementação de novos modelos de trabalho. Agora, está claramente dependente da ação dos Estados-membros ou dos parceiros sociais e, sei lá, podíamos eventualmente aqui dar como uma eventual solução a promoção de uma consulta aos parceiros sociais para que se adote um procedimento semelhante ao que se fez para o Acordo Quadro Europeu sobre o Teletrabalho. Por exemplo, até porque existem muitos aspectos do teletrabalho que já datam de 2002, que têm que necessariamente ser atualizados para poder salvaguardar não só as empresas, como também os trabalhadores. Portanto, vou encerrar também para não tirar muito mais tempo a todos os colegas e, eventualmente, depois se surgir mais alguma questão no debate, naturalmente, voltaremos a falar. Muchas gracias, Joao, por tu intervención. Paso la palabra rápidamente al colega francés Christophe Tram y entramos ahora en el último bloque de preguntas que había identificado sobre el tema de la globalización. La pregunta que le planteo a Christophe Tram, a quien pido que sea breve para poder dar la oportunidad también al último ponente de intervenir, es qué respuestas puede ofrecer el derecho del trabajo para proteger a los trabajadores en un mundo globalizado. Christophe, tienes la palabra. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je tenais à vous remercier aussi pour l'organisation, en effet, à distance de ce congrès. Merci vraiment pour la préparation et toutes les précisions qui nous ont permis de tenir ce congrès. Je vais aller rapidement sur la réponse du droit du travail
pour protéger le travailleur dans un monde globalisé. Et je voulais justement, par rapport à cette problématique de qualification qui est centrale justement en droit du travail, élargir un petit peu cette définition du travailleur mondialisé ou du travail mondialisé par le fait de travailler individuellement à l'échelle mondiale, indépendamment justement de la nature juridique du lien avec le donneur d'ordre. Ce donneur d'ordre, justement, il peut être d'une nature différente et puis il peut avoir aussi la notion de dépendance économique qui est assez importante et qu'on rencontre souvent comme critère de qualification lorsque on a un donneur d'ordre unique et donc une dépendance économique très forte avec le travailleur. Qui protéger dans ce travail mondialisé? Eh bien évidemment, la protection dans le droit du travail, c'est la protection de la partie faible, et la protection dans le droit du travail mondialisé, on pourrait dire, c'est la protection de la partie la plus faible, c'est-à-dire celle qui a le moins accès aux droits sociaux, et donc plutôt dans les pays en voie de développement, voire émergents. Je pense en particulier à la personne indienne qui est un petit peu à la merci du turc mécanique d'Amazon et qui doit, pendant toute sa journée, faire des nanotâches rémunérées à très bas prix. Je pense à ces tâcherons numériques qui n'ont donc pas d'autre choix pour leur subsistance que de travailler sur des nanotâches qui sont répétitives et qui ne mettent pas en situation d'avoir un travail décent. Et comment faire justement pour produire un filet de sécurité sociale à ces travailleurs mondialisés qui aujourd'hui n'en ont pas. J'ai fait deux approches. En fait, la première approche, c'est une approche par le haut, par ce qui devrait être, c'est-à-dire un ordre public social de protection mondialisé, au profit donc de ces travailleurs mondialisés, et qui passerait donc par une approche d'abord multilatérale, celle de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, mais dont on sait, hélas, les carences en termes en particulier d'effectivité pour se diffuser ensuite dans le droit national, puisque le problème de ratification puis d'application sous l'autorité d'une inspection du travail dans les différents pays qui sont moins protecteurs ne peut pas trouver de réponse efficace en l'état actuel. Je me suis ensuite penché sur la question de savoir s'il était possible déjà d'avoir un ordre public social de protection à l'échelle de l'Union européenne et je me suis heurté cette fois-ci à la notion d'ordre public national en fait, plutôt que supranational, puisque le droit du travail, la politique sociale, c'est une compétence partagée au niveau de l'Union européenne. C'est aussi une problématique surtout souveraine à laquelle chaque État-nation se réserve le droit justement de fixer le niveau de protection sociale adéquat pour ses populations. Donc face à ces barrières étatiques, souveraines, et puis à l'impossibilité matérielle d'arriver à une protection efficace pour les travailleurs mondialisés par le biais de l'OIT qui ne dispose pas d'organes de règlement des différends, je suis passé cette fois-ci par une approche plus pratique, celle des entreprises mondialisées qui sont aussi largement numérisées, comme Joseph Godefroy et Saskia en parlent très bien. Et je me disais peut-être qu'il y avait une possibilité d'organiser par le bas une solidarité sociale à l'échelle mondiale par le biais justement de cette puissance économique dont disposent les entreprises numériques mondiales par justement la possibilité d'installer des droits sociaux par le réseau et l'infrastructure dont elles disposent au niveau de leur multinationales. Donc, la problématique que j'avais, c'était ça, c'était de pouvoir proposer à la fois par le haut un ordre de public social de protection, mais qui reste aujourd'hui théorique, voire un peu plus, et puis par le bas, de proposer aux entreprises mondialisées qui ont une responsabilité sociale, mais encore plus un enjeu réputationnel vis-à-vis de leurs consommateurs, justement la possibilité de grandir dans la responsabilité sociale des entreprises par l'instauration, l'automatisation, comme ils savent le faire pour les tâches, justement, de droits sociaux à l'endroit des travailleurs mondialisés qui ne disposent pas de protection à l'échelle mondiale. J'en ai terminé, je ne vais pas durer plus longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voy a pasar la palabra ahora al último ponente,
a quien también pido que sea breve porque, como les comentaba, tenemos una pregunta y me gustaría formulársela a todos los panelistas. Paso la palabra entonces a Francisco Bernal, de la Universidad de Sevilla, en España, a quien planteo la siguiente cuestión. ¿Cómo han influido la globalización y el cambio tecnológico en el sector específico del contact center, sector en el que él está investigando? Tiene la palabra, Francisco. Muchas gracias, profesora Silvia Fernández. Gracias además a los demás participantes por las aportaciones que han realizado. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque estamos ya llegando al final de nuestro tiempo. Se dice que en el sector del contact center confluyen las condiciones de trabajo propias del siglo XIX con las condiciones de trabajo propias del siglo XXI. Es un sector paradójico porque engloba dinámicas muy diferentes y a menudo contradictorias. Es un sector que se caracteriza por ser altamente intensivo en trabajo, lo cual llama la atención en el contexto de la cuarta revolución industrial, donde la automatización tiende pues, precisamente a lo contrario, a ahorrar el trabajo. Por poner simplemente un ejemplo, Teleperformance, que es actualmente el líder mundial de contact center, una multinacional francesa, pues se estima que tiene en torno a 330.000 empleados repartidos en 80 países distintos del mundo. Es un sector también que llama la atención porque está basado en técnicas de organización del trabajo de carácter taylorista y fordista. La clave de la organización del trabajo en el contact center es el control del tiempo, el tiempo medio de llamada. Las empresas de contact center cobran a sus clientes en función del número de llamadas que son capaces de emitir o de atender y debido a ello pues obligan a sus trabajadores a ajustarse a unos determinados tiempos medios de llamada, no muy distinto a cómo organizaba la producción de sus automóviles Henry Ford a comienzos del siglo XX, lo cual llama la atención en un contexto como el actual, ¿no? Donde la Escuela de las Relaciones Humanas ha cuestionado mucho los métodos de carácter taylorista y fordista y ha propuesto pues, alternativas sensiblemente distintas. Pero por otra parte es un sector altamente moderno porque está basado en dos dinámicas que son fundamentales, ¿no? En el trabajo en la actualidad. Por un lado, la externalización. Las empresas de contact center son empresas que se encargan de hacer la atención al cliente para otras empresas, es decir, permiten a grandes corporaciones externalizar una parte de su función, como es el contacto directo con el cliente, total o parcialmente. Y por otro lado, la deslocalización. Son empresas fuertemente globales que apuestan por estrategias de deslocalización. Para hacernos una idea, decíamos antes que Teleperformance, esta multinacional francesa, está presente en 80 países. Hay empresas como Wipro, una multinacional india que está presente en 110 países. Convergys de Estados Unidos, presente en 70 países. Es decir, son empresas que tienen una capacidad global impresionante, donde efectivamente, y esto enlaza con tu pregunta, influye poderosamente la tecnología. La tecnología de los contact centers se basa pues, en los Private Automated Exchanges. Para que nos hagamos una idea, pues es un tipo de tecnología que requiere un hardware que cabe en un armario. Es decir, es muy fácil trasladarlo de un sitio a otro porque su volumen es muy reducido. En la actualidad, además, los contact centers están apostando cada vez más por soluciones de software en la nube, con lo cual ya ni siquiera necesitan ese armario. Para ellos es muy fácil trasladar una oficina desde un país a otro, e incluso pues, el paso a las soluciones en la nube está facilitando considerablemente el teletrabajo dentro del sector del contact center, es decir, que los agentes puedan permanecer en su propio domicilio y trabajar desde allí. A comienzos del siglo XXI, las empresas de contact center apostaron fortísimamente por la deslocalización, es decir, por cerrar plataformas, por cerrar, como se llaman las oficinas en el sector, en Estados Unidos y en Europa y trasladarla a países como India, como Filipinas, como Sudáfrica o a distintos países latinoamericanos. De hecho, pues la dinámica del offshoring se convirtió pues, como la palabra de orden en el sector durante aquellos años.
altos ejecutivos, todos los altos directivos del Contract Center estaban constantemente hablando de offshoring en aquellos años. Para entender este movimiento tenemos que tener en cuenta que es un sector fortísimamente competitivo, ¿no? La capacidad que tienen las empresas para actuar en muchos países a la vez, ¿no? Teleperformance en 80 países, Convergys en 70 países, hace que la competitividad sea enorme. Cada vez que una gran empresa, como un banco o una compañía aérea, quiere externalizar la gestión con el cliente, se encuentra con una gran variedad de multinacionales de contact center que presentan ofertas y que se ven obligadas a competir entre sí con ofertas que van siempre a la baja para conseguir esos contratos. La forma de rentabilizar estas ofertas a la baja es siempre controlando los costes laborales bajos. Y una forma que encontraron a comienzos del siglo XXI las empresas de contact center de mantener los costes laborales bajos fue trasladándose a otros países. Por poner un ejemplo pues, de una empresa que estoy estudiando en la actualidad, ¿no? Sitel es una multinacional estadounidense de contact center que, entre otras empresas, pues, hace la atención al cliente para la aerolínea Iberia, la aerolínea española Iberia, y que tiene pues, plataformas, tiene oficinas en España, pero también en Costa Rica. Es decir, un trabajador en Costa Rica puede estar atendiendo, trabaja para una multinacional estadounidense y atiende a un cliente de una aerolínea española que puede no ser español, puede ser un británico que ha ido de vacaciones a Canarias. Esto nos da una idea de la capacidad de estas empresas para globalizar el trabajo y para globalizar su organización. Las estrategias de offshoring, las estrategias de localización, que como digo, pues se hicieron muy fuertes a comienzos del siglo XXI, tuvieron que hacer, sin embargo, frente a fuertes críticas por la parte de los clientes. Este tipo de estrategias se encontraron con rechazo muy fuerte por parte de los clientes. En el Reino Unido, por ejemplo, hubo un movimiento muy fuerte de los clientes que se quejaban porque no entendían el inglés de los agentes que estaban en Sudáfrica, que estaban en India o que estaban en Filipinas. Es decir, una barrera de tipo cultural. Hay también barrera en el sentido cultural de no comprender la dinámica de trabajo de estos países, la forma que estos países consideran que se debe atender al cliente. Esto generó pues, una fuerte crítica por parte de los clientes que se tradujo en que a finales de la década de 2010 muchos contact centers tendieran a repatriar parte de sus servicios de atención al cliente. La dinámica actual es que los servicios más caros, los servicios que se encargan con un precio más alto, se mantienen en los países occidentales, en Europa y en Estados Unidos, y los más baratos son los que se siguen deslocalizando. De manera que aquí veríamos un fenómeno interesante, ¿no? Donde el principio, ¿no?, de la deslocalización, ¿no?, los trabajadores son intercambiables, se habría visto pues, desafiado por cuestiones de factores de tipo cultural, que pienso que es un factor importante, ¿no?, a la hora de comprender este proceso y esta dinámica. Y bueno, pues llegamos ya a las 5:40 y no quiero extenderme más y prefiero dejar paso a la pregunta que querías hacernos. Muchas gracias, profesor Francisco Bernal, por ajustarse al tiempo y por sus interesantes reflexiones sobre el sector del contact center. Nos faltan 5 minutos. Les voy a plantear muy brevemente la pregunta que nos ha formulado el profesor Jesús Rodríguez Cebreros de México a través del chat. Nos pregunta cuál es la opinión de los panelistas en relación a la precarización del trabajo que se está generando como consecuencia de la utilización de nuevas tecnologías y a través de la simulación de relaciones autónomas que realmente son dependientes. No sé si alguno de los ponentes puede o quiere intentar responder a la pregunta del profesor Rodríguez Cebreros. No sé si lo saben, pero ayer en España se conoció que el Tribunal Supremo ha calificado a los riders o repartidores de la plataforma de reparto, valga la redundancia, de comida o de otras cuestiones en globo como falsos autónomos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere intentar responder a la pregunta del profesor Rodríguez Cebreros. El que quiera responder, que por favor levante la mano. La profesora Ana Sotelo ha levantado la mano, tiene la palabra. Muchas gracias. Por supuesto que ensayar una respuesta en los breves minutos es bastante
desafío. Pero me parece que, bueno, que el tema de la precarización del empleo viene de larga data. Esa investigación a la que me refería, que comienza en los años 90, proviene de, sobre todo para los latinoamericanos, es importante, de un modelo toyotista que después es importado a Europa y que genera modelos de gestión empresarial que generan determinadas políticas que son trasladadas luego a América Latina y en América Latina generan una precarización muchísimo mayor aún de la que ya existe también en los países europeos, sin lugar a dudas, porque no es un fenómeno latinoamericano, sino que está globalizado. Y esa globalización encuentra su base en esto que decía. Hay algo que no es como muy tenido en cuenta, que es que el modelo Toyota que se genera en la década de los 50, 60, genera las tercerizaciones, genera la polivalencia funcional. Entonces va a terminar generando una flexibilidad de inicio que luego se va transformando a partir de que las figuras de la automatización van avanzando. Automatización como distinto de mecanización. Mecanización era la sustitución del movimiento humano, es la lavadora, el exprimidor, cuando uno sustituye el movimiento. Pero la automatización es la sustitución del conocimiento humano. Todo eso genera aún más precarización de la que se podía ver en los 90. Es más, actualmente lo que hago es hacer como 3 líneas de tiempo en donde veo la situación en los 90 especialmente, pero ya viene de antes, como decía. Veo la situación posteriormente con la automatización y en la situación actual en la que estamos. Por eso me refería hoy a este tema del fenómeno COVID relacionado con los riesgos psicosociales y este tema de la violencia en el trabajo con colectivos vulnerables que cada vez se generan más y en todos los países, porque está bien globalizado, es realmente globalizado. Entonces, atender a todo esto y a las situaciones encubiertas viene desde la época en que se quiso hacer en la OIT el convenio sobre subcontratación y salió la recomendación, que es algo un poco más débil, 198 sobre relación de trabajo. Ahí hay informes muy interesantes, un informe de Marín, un informe técnico de mayo del 2000, que lo que habla es del encubrimiento de situaciones de trabajo. Ahí se hablaba entonces de la primera línea de la que estoy hablando, de los 90, se habla así de que el teletrabajo a veces era encubridor de situaciones, o sea, hay distintos tipos de teletrabajo claramente hoy en día, reconocibles, pero también de encubrimiento, bueno, para evadir otras situaciones, de las cuales no se pagaban obviamente beneficios sociales, etcétera, etcétera. Las plataformas y esta tendencia a considerar los autónomos y el discurso que tienen las empresas de que es el algoritmo el que es el empleador, o sea, no es nadie. Tenemos la experiencia de un chico dentro de una de las investigaciones que hice, que se introdujo en una reunión porque no tenía el contrato online esa empresa, entonces fue a ver cuál era el contrato y le dijeron que era el algoritmo quien lo empleaba. Le dijeron que todo dependía de ese algoritmo y que de esa manera él no tenía ninguna forma ni de reclamar nada y además que les daba las gracias y la bienvenida porque eran emprendedores, ¿no? Que son totalmente autónomos. Sabemos que las sentencias últimamente han estado cambiando esa situación, pero la precariedad en el mundo del trabajo tiene todas esas lecturas y la precariedad actual que preocupa actualmente es esta situación. ¿Cómo vamos a quedar a partir de lo que he denominado el fenómeno COVID? A mí me parece que en ese fenómeno COVID, este cruce de riesgo biológico con psicosocial va a jugar un rol fundamental porque precariza aún más el trabajo y lo que importa es que fragmentó más el colectivo. Si ya en esta línea de tiempo que trazamos desde los 90, donde se veía la fragmentación de los colectivos, la fragmentación actual del colectivo es brutal, es exacerbada, es impresionante. La fragmentación de los... Estamos perdiendo otra vez la conexión. Profesora Ana Sotelo, no, la estamos escuchando otra vez mal, pero quería señalar que ya hemos
llegado al tiempo Cumplido el de duración máxima. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por responder a la pregunta, profesora Ana Sotelo, y muchísimas gracias a todos los ponentes por su tiempo y por aceptar el desafío de participar en este congreso virtual. Creo que la sesión se ha desarrollado de la mejor manera posible y ha sido un éxito. Todas las reflexiones que han planteado son muy interesantes y obviamente nos darían para seguir debatiendo durante otras 2 horas, pero como todos saben, ahora a las 6 empezará una nueva sesión en esta misma sala sobre otra cuestión, por lo que tenemos que ir concluyendo. Les invito a todos a seguir el resto de las sesiones de forma virtual y espero que podamos encontrarnos en el próximo Congreso de Cielo Laboral presencialmente en otro país del mundo. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.